queridos amigos, bienvenidos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura, día viernes. Terminando esta semana de agosto, y son las 13:07, vamos a estar conversando como cada día de actualidad política acá en Nuevas Voces de Agricultura, conversación que usted por supuesto puede seguir también en Agricultura TV, el canal de YouTube de Radio Agricultura, hacernos llegar su opinión a través de nuestras distintas redes sociales, en Twitter Nuevas Voces 921, en Instagram y TikTok Nuevas Voces Chile, porque será una conversación muy interesante con un tremendo panel con un claro foco regional, porque incluso quien está en Santiago, que es el único que me acompaña presencialmente, tampoco es de Santiago, ¿no? Esto es una cuestión de mucha diversidad geográfica. Parto saludando a Paz Charpentier de la región del Biobío. ¿Cómo estamos, Paz? Bienvenida. Oye, Tomás, muchas gracias por la bienvenida. Qué gusto verte nuevamente por acá. Entonces, todas las semanas sigo esto, ¿no? Y el Beto se ríe. Todas las... Oye, pero qué gusto compartir contigo en este panel. Aprovecho de mandarle un abrazo. Oye, y además este panel del viernes está íntegramente renovado, Efectivamente. Porque yo creo que... Luciano Crujó, que estaba en alguna actividad del Senado, digamos. Y Samit hizo un enroque con Álvaro Iriarte y partió a Chicago, digamos, hasta nuevo aviso. Así lo vi en sus stories de Instagram. Así que aprovecho de mandarle un saludo al panel presencial, al telemático y por supuesto a quienes nos escuchan desde mi región, la región del Biobío, que lamentablemente hemos dado que hablar en los últimos días. Efectivamente. Por no muy buenas noticias. Ya vamos a conversar de eso. Desde muy cerquita de Biobío, de la región de Ñuble, gran región. Está con nosotros Martín Arrau, vicepresidente del Partido Republicano. ¿Cómo estamos, Martín? Bienvenido. Muchas gracias, Tomás. Reitero y me sumo a la bienvenida a Chile. Qué bueno que hayas vuelto de tenerte por estas tierras. Y feliz mes de agosto, 20 de agosto, natalicio de O'Higgins en Ñuble, que por supuesto celebraremos como todos los años. Bien, me parece. ¿Cómo está Álvaro Iriarte, director de contenidos de Red Pública, que había estado en el programa pero antes de que yo llegara? Sí, de hecho yo también te iba a dar la bienvenida porque llegué a Chile y tú no estabas. Pero más allá de eso, feliz de compartir el tremendo panel. Encuentro extraordinario esta presencia regional. Y Álvaro es de Copiapó, por si acaso, porque no es que haya sido un tollo. Claro. Pero justamente quiero mandar saludos, que tenemos que abrir más espacios en el norte. Hay un desafío muy importante, así que saludo a todos los amigos de Atacama, Antofagasta y Coquimbo. De todas maneras, hay que dar esa pelea ahí en la zona norte. Oye, tenemos hartos temas, porque efectivamente, como dice Paz Charpentier, han habido novedades en la región del Biobío, en otras regiones también. La Gobernación Regional del Biobío en particular está bajo la lupa, digamos, porque transfieren miles de millones de pesos a corporaciones donde está la ex jefa del gobernador de turno. En fin, hay un problema de marketing, hay varios problemas en la gobernación de Biobío. Se abre además la discusión tras la decisión de acusar constitucionalmente al ministro Giorgio Jackson de parte del Partido Republicano, acusación que ya fue apoyada por todos los partidos de Chile Vamos, Evópolis, Renovación y por la UDI, y que ha empezado a encontrar apoyos, según hemos leído en los últimos minutos, de parte de los parlamentarios de Demócrata, algunos ex PDG, es decir, pareciese que van sumando votitos para alcanzar esa mayoría necesaria que permita aprobar la acusación constitucional contra el ministro Jackson, cuyos argumentos, cuyo fundamento, cuyo mérito jurídico vamos a conocer el día lunes. En términos generales, ¿qué te parece, Paz Charpentier, la decisión de acusar constitucionalmente al ministro Jackson y la reacción que ha habido del gobierno? Por supuesto, un escándalo farisaico. El presidente Boric dice que lo que busca la oposición es impedir que sus reformas se aprueben. ¿Qué te parece la situación que se produce con la acusación al ministro Jackson? Bueno, primero que yo creo que el gobierno está dando preferencia a las amistades, a su propia experiencia y desarrollo político por sobre, en definitiva, las mejoras que son necesarias para la calidad de vida de los chilenos. O sea, eso primero que todo. Es decir, no es posible que este gobierno defienda abrazo partido a uno de sus ministros por sobre las reformas que son necesarias para Chile. Eso es lo primero. Segundo, a mí me parece que el tema de fondo tiene que ver con que aquí todavía no se ha hecho efectiva la responsabilidad política de manera sustantiva por los casos de corrupción que afectan directamente a este gobierno. Entonces uno dice, bueno, ¿hay que hacer efectiva la responsabilidad política? Sí, y se ha intentado hacer por parte de la oposición a través de distintos mecanismos. Recordemos que la semana pasada también la Cámara de Diputados votó a favor un proyecto de resolución destinado a decir al presidente, oiga, presidente, saque al ministro Giorgio Jackson. Y aún así, este gobierno continúa en esa perseverancia o porfía que me merece toda la reprochabilidad del mundo, atendida a la gran irresponsabilidad que está cometiendo este gobierno, porque no debemos dejar de tener presente que el Ministerio de Desarrollo Social es un ministerio clave y
hoy, como el ministro Giorgio Jackson, en el fondo persevera en defenderse a sí mismo, es bien difícil que lleve adelante cualquier otra tarea en condiciones idóneas como ese ministerio y Chile lo requiere. Y la verdad es que la responsabilidad política es importante porque no puede ser que exista una actividad como la política, que además es muy relevante, que esté exenta de riesgo. Es decir, en palabras simples, no puede ser que precisamente sea en la política que se reciba el sueldo a fin de mes a todo evento, digamos. Eso no me parece razonable, bajo ningún punto de vista. Y por otra parte, no puede ser que respecto de nuestros gobernantes, de alguna manera primen los vínculos de amistad en Chile, digamos, por sobre el bien común, y yo creo que por eso es necesario, de alguna manera, la desvinculación de Giorgio Jackson como una manera de ejemplificarle también a todos los chilenos que este gobierno y los chilenos no vamos a permitir que se ponga el bienestar de los gobernantes por sobre el de los gobernados, Tomás. Martín Arrau. No, muy breve, porque ya la verdad es que yo creo que hay una intoxicación con el tema de los escándalos de corrupción en el último mes, digamos. Pero dos cosas, que hay un desapego enorme de este gobierno, primero con la lógica. Cuando vemos al presidente declamando, así con alaridos, digamos, la nueva ley de delito económico y que todas las personas corruptas tienen que irse a la cárcel, en fin, una cosa, pero unos monólogos eternos. Pero cuando está la corrupción en su gobierno, en lo público, con plata de todos los chilenos, no pasa nada. O sea, hay una contradicción y un desapego a la lógica brutal. Y lo segundo, un desapego con la realidad. Yo creo que claramente vienen de un mundo donde han trabajado poco en el mundo real, pero cualquier responsable, gerente, jefe de una unidad, de una empresa, si es que le roban de esta manera, si es que hay disculpen el pelote de este nivel en cualquier unidad productiva, en cualquier empresa, en cualquier pyme, por supuesto que el gerente o el jefe se va para la casa. Pero acá no pasa nada. Entonces, acá la gente que madruga y trabaja para llegar a fin de mes no lo entiende, porque ellos habrían perdido su pega, cualquier chileno hubiera perdido su pega ante un escándalo de esta magnitud, donde están metidos sus amigos, sus parientes, en fin, cosas enormes. Y claramente el sentido lógico que este gobierno ya no se lo pedimos porque no lo tiene. Entonces, no da para más, veamos qué pasa, veamos si es que renuncia antes el ministro Jackson para salvar esa inhabilidad de 5 años, porque él, como es joven aún, me imagino que quiere hacer carrera política. Vamos a ver qué pasa. Álvaro Iriarte. Yo solo quiero agregar que después de 2 meses, como bien decía Martín, acá es evidente que el gobierno está haciendo una gala de un doble estándar moral y ético como pocas veces visto. O sea, todo el mundo, todo el que trabaja en el mundo privado tiene conflicto de interés cuando llega al gobierno, todo el que trabaja en el mundo privado está sujeto a la corrupción, la puerta giratoria, el lobby, los contactos. O sea, rasgaron, los que hoy día son gobiernos, qué manera de rasgar vestiduras como jóvenes dirigentes con el caso SQM y otras cosas más. Pero cuando esto pasa en el Estado, que es uno de los entes donde más probablemente esto va a ocurrir tarde o temprano, sobre todo con la expansión y el aumento del tamaño que ha tenido el Estado chileno en los últimos años, silencio absoluto, todo está bien. Es cosa de leer lo que fue la exposición de la directora de presupuestos en el Congreso el otro día. Todo está perfecto, todo está bien, concentrémonos en el futuro, concentrémonos en cómo evitamos que esto parta. Que en el fondo la pregunta es, bueno, ¿y cómo nos hacemos cargo del otro? Entonces, ese es un doble estándar que yo creo que llegó para instalarse. Yo creo que todos los que forman parte del gobierno lo tienen, porque de lo contrario no puedo entender que nadie esté molesto, que nadie esté rasgando vestidura, y salvo Fidel Espinosa, tú no ves a nadie que forme parte de las filas del gobierno haciendo el punto. Pero si esto hubiera pasado en un gobierno de centro derecha o de derecha, te aseguro que ya habrían estado absolutamente pontificando y acusado todo el gabinete. Fíjate que es bien interesante lo que pasa con Giorgio Jackson, porque obviamente empieza a generar su permanencia o su salida, algo de división a las izquierdas, ¿no? Por supuesto, entre un grupo que busca la lógica del blindaje, del amiguismo político, lo que imperaba en el gobierno en el último tiempo y que quiere mantener a Giorgio Jackson a toda costa, y por otra parte sectores cercanos al Partido Socialista que ya han empezado a decir, oye, mira, Jackson se ha convertido en un verdadero lastre político y por lo tanto, ¿por qué no lo dejamos ir de modo que cortemos el desangre, ¿no? Yo a veces pienso que si la oposición fuese mezquina, digamos, no presentaríamos ninguna acusación ni esperaríamos que Jackson se quede ahí. Si total, lo más fácil es pegarle a Jackson, el gobierno se sigue desangrando,
el 80 y tanto por ciento de los chilenos cree que Jackson es el rostro de la corrupción en Chile, y por lo tanto, si esto fuese un cálculo político, valdría la pena dejar a Jackson en el gobierno, ¿no? Pero aquí alguien tiene que asumirle responsabilidades. Pues este es un gobierno que corta el hilo por lo más delgado, que pretende hacer creer a Chile que decenas de miles de millones que han sido declaradas ilegales por la Contraloría se van a terminar simplemente porque renuncia una seremi de turno, o porque una subsecretaria renuncia entre gallos de medianoche. Esto es un caso de corrupción muy grave, y el gobierno pretende hacer una suerte de mezcla o de intersección de temas tremendamente injusta y caprichosa cuando dice que la oposición lo que quiere es que las reformas no avancen. Mira, si las malas reformas del gobierno no van a avanzar porque no tienen voto y no tienen apoyo popular, eso es un carril de la discusión. Pero hoy día lo que está haciendo la oposición es tratando de hacer valer responsabilidades políticas, porque además este es un gobierno que, digámoslo con toda su letra, no ha colaborado con la investigación ni con la justicia. Si el gobierno dijo que iba a caer, iba a apoyar caiga quien caiga, iba a transparentar información, pero lo cierto es que todos los días nos enteramos de casos de transferencias irregulares de recursos a fundaciones truchas, a corporaciones curiosas, con nepotismo, con vínculos y conflictos de intereses, porque la prensa es libre, porque la ministra Vallejo no puede detener las publicaciones con el Consejo de Medios, pues si al final el gobierno no ha colaborado en nada. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿dónde se corta el hilo? ¿No? ¿Hasta cuánto tiramos el chicle? Me parece que el ministro Jackson es de sentido común que termina acusado constitucionalmente. Ahora, evidentemente, la pregunta es, Pacha Spentier, ¿qué pasa si el ministro Jackson efectivamente da un paso al costado en los siguientes días, ¿no? Y se va a embajador, quién sabe a dónde, digamos, o se va al segundo piso, o por alguna razón que desconocemos termina en algún directorio de una empresa estatal, que son estas fórmulas, o en el Consejo de Defensa del Estado, ¿no? Como le gustaba en su minuto al presidente Piñera nombrar a los exministros por allá. ¿Qué irá a pasar, ¿no? Con Giorgio Jackson? ¿Y qué pasa entonces con la acusación constitucional? Porque la otra tentación, y le doy la palabra a la paz, es creer que el tema del caso convenios termina con Giorgio Jackson, ¿no? Hay algunos que creen que si sale Giorgio Jackson, se acaba el tema, lo cerramos, lo metemos al cajón y seguimos conversando. Bueno, pues sí, todos los días estamos conociendo casos de corrupción. ¿Qué pasa si Giorgio Jackson se va? ¿Qué pasa si la acusación no sigue adelante, ¿no? ¿Cómo siguen las investigaciones? ¿Quiénes son el resto de los responsables? ¿Qué pasa en vivienda, no? ¿Qué pasa en vivienda? Lo de vivienda es muy grave. ¿Qué te parece, Pacha Spentier, el escenario que enfrenta Giorgio Jackson propiamente tal? Mira, fíjate que además hay un tema acá porque el gobierno ha intentado levantar una tesis que es bastante particular, que es algo así como que la responsabilidad política estaría supeditada a la responsabilidad penal. Cuestión que va por carriles absolutamente separados, de manera tal que uno espera que esta responsabilidad política se haga efectiva a todo evento. Si ese es el gran tema, esta responsabilidad debe hacerse efectiva a todo evento, porque bien sabemos, como la esgrimió el propio gobierno, que muchos de los casos relativos a corrupción, de tratos directos, etcétera, aparentemente se encontrarían incluso amparados en la ley en virtud de la mala legislación que tenemos. Es decir, puede ser al final del día que ni siquiera existen aquí, en la mayoría de los casos, responsabilidades penales. ¿Realmente vamos a dejar pasar toda esta agua bajo el puente sin sancionar ni siquiera políticamente al principal responsable? Pues, a mí me parece que no. A mí me parece que no, y por eso es fundamental el rol de la oposición en este caso, y de una oposición ordenada, coherente, coinsistente, y poniendo, por supuesto, el bienestar de la mayoría, del bienestar general por sobre el bienestar individual del gobierno y de quienes participan activamente de este proceso. Además, recordarán ustedes que no podemos permitir pasar una segunda vergüenza, porque además el ministro Giorgio Jackson, me parece, y me corregirán si no es así, pero de acuerdo a lo que he escuchado, es el único ministro en contra del cual se han presentado 2 acusaciones constitucionales. O sea, y en el mismo gobierno. Solo que la primera, recordarán que fue, aparentemente, se frustró, digamos, particularmente por la descoordinación de la oposición. Entonces aquí no pueden quedar libres de polvo y paja los principales involucrados. La responsabilidad política y la responsabilidad penal van por carriles separados y deben hacerse efectivas a todo evento, Tomás. Martina, una de las cosas que comentábamos al comienzo, y lo comentaba Pacha Spentier a propósito de su región, tiene que ver con lo que está pasando en las gobernaciones regionales. Y te pregunto que Martín fue intendente en la región de Ñuble antes de ser constituyente, y lo que está pasando con las gobernaciones regionales es bien particular. Es mucha plata la que está en juego. En el caso de la gobernación regional de Biobío, la transferencia es de 2.397 millones de pesos, son $3 millones a una corporación en cuyo directorio estaba la ex jefa del gobernador y un dueño de una empresa que le hizo marketing a su campaña, es decir, un conflicto de interés o un nepotismo evidente. ¿Cómo ves lo que está pasando en las gobernaciones regionales, ¿no? Que además se vincula con el famoso caso Policy, que ya es digno de House of Cards, como comentábamos con Álvaro Iriarte antes de salir al aire? Sí, calzones y otras cosas, yo no sé qué más vamos a pillar en las gobernaciones, pero lo que pasa acá es que evidentemente van a ir saliendo más cosas.
En las gobernaciones regionales, recordemos que hubo un cambio de norma. Hoy día los gobernadores regionales pueden asignar directamente montos muy importantes de cientos de millones de pesos a entes sin pasar por el Consejo Regional. Esa es una modificación, a mí no me tocó cuando era intendente, fue posterior, y que claramente le da una manga ancha para asignar cifras millonarias a los gobernadores, cosa que hemos visto en Los Lagos, en Biobío, y yo estoy seguro que van a salir las regiones involucradas en esto, porque evidentemente la tentación es grande. Como vemos acá, no son casos puntuales, sino que había una maquinaria orquestada. Hubo efectivamente cambios de criterios del Consejo de Auditoría del Gobierno que prohibió informar transferencias a fundaciones. O sea, estos no son hechos aislados, que no nos hagan creer eso. Esto no se acaba con la eventual salida de Jackson, sino que aquí, lamentablemente, la sensación que yo tengo es que queda para rato, y efectivamente en los niveles de los gobiernos regionales, que una lista más o menos nueva, yo creo que vamos a ir sabiendo hartas cosas. El tema de la corrupción requiere de mucho más que la salida de un ministro. Aquí hay que hacer un cambio, evidentemente, de normas, de reglamentos, pero también un cambio cultural en el cual nosotros, la ciudadanía y los medios, tengamos este rol muy activo en denunciar y anotar en la huasca, como se llama en el campo, perfectamente, para castigar a estos sectores políticos que son capaces de avalar y de convivir o hacerse los lesos con los actos de corrupción. Así que yo creo que nos queda teleserie para rato, este House of Cards que dicen ustedes. Álvaro Iriarte, te hago una pregunta antes de irnos a la pausa, pero las gobernaciones regionales están debutando, ¿no? Esta idea de, que nosotros criticamos, ¿no? La idea de separar la figura del delegado presidencial con el gobernador regional, ¿no? El problema que hay con las atribuciones de ambos. Basta ver, digamos, los que vivimos acá en la región metropolitana no es el intendente, el gobernador Orrego, que puede ser muy buena persona, pero un comentarista político, si no tiene ninguna atribución. Él se dedica a opinar sobre las cosas que van pasando en la región, pero salvo inaugurar un par de puentes o una plaza, no tiene mayores atribuciones. Pero claro, nos llevamos 2-3 años de gobernaciones y los casos de corrupción son de miles de millones de pesos. Es decir, se produce una situación que es muy compleja desde el punto de vista de la transparencia, la probidad, la confiabilidad pública en estos nuevos organismos públicos y representativos, pero al mismo tiempo te empieza a probar que no basta simplemente con crear cargos, distinguir funciones o inventar aparatos públicos para avanzar en regionalización o en descentralización, que es el tipo de cuento que vende la izquierda, ¿no? Que para poder avanzar en regionalización lo que hay que hacer es crear órganos estatales. ¿Cómo ves la crisis que enfrentan las gobernaciones regionales en estos casos? Mira, yo creo que la crisis de las gobernaciones va a permitir un muy buen debate, porque son los que vienen en la línea de elección también ahora. Pronto, tienen su primera renovación. Y yo te aseguro que independiente si lo preguntas en Arica o si vas y lo preguntas en Ñuble, la gente no tiene idea qué hace un gobernador regional, no tiene idea cuál es la diferencia entre el gobernador regional y el delegado presidencial. Es un enredo, es burocracia, y lo más notable, en mi opinión, es que el gobernador regional hoy día va a estar absolutamente en entredicho, dado que los escándalos de corrupción están focalizados ahora en este momento, en este preciso instante, en estas transferencias. Yo tiendo a creer que el esquema de descentralizar creando más cargos públicos debería ser por primera vez un objeto de discusión y de debate político en la agenda del siguiente ciclo electoral, tanto en las municipales, aunque no tengan influencia directa, en las parlamentarias y por supuesto en la presidencial, Tomás. Hagamos una primera pausa comercial. Estamos conversando en Nuevas Voces de Agricultura con Martina Rau, vicepresidente del Partido Republicano, con Paz Charpentier, directora ejecutiva de la Fundación Juntos Más Libre, y con Álvaro Iriarte, director de contenido de Res Pública. Vamos a hacer esta primera pausa comercial, pero en pocos minutos estamos de vuelta para seguir conversando de actualidad política acá en la 92.1 FM. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Estamos conversando con Martina Rau, con Paz Charpentier y con Álvaro Iriarte acá en la 92.1 FM. Vamos a saludar a quienes hacen posible nuestro programa y seguimos conversando de actualidad política. Posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 14.000 egresados han preferido sus magísteres, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. En Enel buscamos cuidarte y que tu servicio eléctrico sea continuo y de calidad. Por eso, si sabes de un hurto de cables que haya generado un corte de electricidad en tu barrio, puedes denunciarlo de manera anónima al 600-696-0000. Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros con Enel. Yo hoy les tengo una noticia diferente, porque la cuenta corriente digital de BCI, que no te pide requisitos y que puedes sacar hoy mismo desde tu teléfono, ahora también es para pymes. Si estás buscando un apoyo que te permita acceder a mejores soluciones financieras y herramientas para tu negocio, la cuenta corriente digital de pymes es para ti. Ábrela hoy, úsala hoy. Y en Carlos Herrera, máster en aceros y más, administrada por la segunda generación familiar, te esperan sus sucursales con una atención especializada para apoyar
en todo lo que necesitas para la realización de tus proyectos. Más información en carlosherrera.cl. El presidente Boric vio una protesta, salió con megáfono en mano, digamos, ¿no? A avivar la cueca, a hablar con los protestantes. Hoy día dijo que la gente se ponía nerviosa cuando el presidente sale a hablar con su pueblo, ¿no? Un señor feudal que baja, digamos, ¿no? de las cortes a hablar con el pueblo. Pero ha generado una serie de discusiones por la figura presidencial, por lo que implica que el presidente salga efectivamente a una protesta. Habló una persona que se está haciendo especialmente relevante en la política gubernamental, que yo creo que hay que mirar con mucho ojo sus intervenciones, sus apreciaciones, y que es la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, que incluso le dijo a Evelyn Matei que podían marchar juntas para defender el aborto en la calle. Sabe de política esta ministra, tiene jugadas bien inteligentes, y respondió a las críticas por la aparición de Boric en la protesta. Una ministra mujer que habla de muchos más temas que solo su cartera, es una vocera de gobierno, digamos, ¿no? 2.0. Y dijo, obviamente, que cuando uno lo van a recibir a la casa puede salir a recibir, ¿no? Eso fue la frase de la ministra Orellana. Ha generado debate esta actitud del presidente Boric, muy en la lógica de envalentonar a su 30%, ¿no? De conectar con la gente que vota o que apoya al gobierno y no parecer un presidente un poquito más por sobre la media. ¿Qué te parece, Paz Charpentier? ¿Te parece grave, en definitiva, esto del presidente Boric? Ha dado mucha vuelta. ¿Te parece grave esta actitud del presidente Boric, la decisión que toma? Me parece chistoso que el presidente de la República vaya a protestar contra sí mismo. Es bastante enigmático, digamos, por decirlo menos. Y claro, la famosa ministra Toti Orellana, recuerdo perfecto que es la ministra que señaló que el desconocimiento del clítoris era un problema de salud pública, mientras en Chile estamos viviendo una crisis que está costando la vida de muchos niños con ocasión del virus sincicial. Lo recuerdo perfecto. Sus declaraciones son bastante cuestionables, a lo menos. Y yo me pregunto más, con ocasión de esta protesta o de esta participación en la protesta contra sí mismo que tuvo el presidente Boric, yo me pregunto en qué medida esto facilita a solucionar el problema que tenemos de vivienda en Chile. Porque además les hizo un favor al final del día a los manifestantes, porque la noticia es que el presidente de la República tomó un megáfono en plena protesta y no el contenido y solicitudes de la protesta en sí mismo. Entonces, además, contribuyó a que se pusiera o se postergara este tema que es tan relevante como son el déficit de vivienda que tenemos, la crisis de vivienda que tenemos en nuestro país, a un segundo plano frente a esta performance del presidente de la República. Entonces, como yo me revelo frente a esa situación de que se posterguen cuestiones relevantes en función de las performances del presidente de la República, es que yo quiero recordarles a todos quienes nos escuchan algunos datos importantes en materia de campamentación en Chile. Tomás, en Chile tenemos más de 1.091 campamentos a lo largo de nuestro país. Eso incluye aproximadamente 71.961 hogares con en promedio 3 personas cada uno. El 50% de los campamentos se concentra en 3 regiones, región metropolitana, Valparaíso y Concepción. Y fíjense que a esto sí podría abocarse el presidente Boric, porque es súper relevante. ¿Cuáles son los motivos que justifican o que motivan a las personas o que no es que las motive, sino que simplemente las lleva a vivir hoy en campamentos? Bueno, los motivos son los siguientes: el alto costo de los arriendos, como una de las causas fundamentales, la necesidad de independencia, es decir, que muchas familias viven de allegados en nuestro país y la necesidad de independencia los lleva a terminar viviendo en campamentos, y los bajos ingresos y las cesantías. Bueno, a mí me gustaría ver al presidente Boric no en estas performances frente a la moneda que postergan las solicitudes de los manifestantes, sino que más bien abocándose a lo que realmente importa, que es conocer primero estos números, si es que los conoce, y segundo, bueno, hacer un adecuado diagnóstico que permita entonces abordar estos motivos que explican por qué las personas llegan a vivir en campamento en nuestro país. Martín Arrau. Oye, muy breve, en el sentido de que hay varias cosas. Lo primero, es preocupante ver a un presidente de la República algo desorientado o que improvisa, que parece más bien un dirigente estudiantil. Eso es muy preocupante por él, digamos, porque ¿quién nos está gobernando? Es la pregunta curiosa, que sale a hacer una protesta, como decía Paz, o sumarse a una protesta contra las políticas de Estado, digamos, una cosa bien curiosa, ¿ya? En segundo lugar, es la imagen, ¿no es cierto? Y es cuidar el cargo y cuidar la institucionalidad. Y acá se van sumando otras cosas, los desatinos en relaciones internacionales, el tema del rey de España, el embajador en no sé dónde, los problemas con Israel, cuando llega la moneda como un mamarracho, cuando se baja del avión.
En fin, entonces se van sumando cosas que profundizan este desprecio al orden, desprecio a la institucionalidad, que claramente es uno de los problemas culturales que tenemos hoy día en Chile que hay que arreglar, digamos. El respeto a las formas es fundamental y claramente esto es antiforma. Y después entrando en materia que lo decía Paz, claro, hay gente protestando por el tema de que no tienen dónde vivir, las tomas, solución que el gobierno tiene políticas para eso, el alto costo de los arriendos. Y ahí quiero solamente llamar a leer la columna de Jorge Quirós, economista, que ha sido una crítica fuerte al mal cálculo de la CACEN. Él dice que la pobreza está muy sobreestimada porque efectivamente el indicador del aumento del costo de los arriendos, que ha sido un 116% entre 2015 y 2022, no está incorporado en este cálculo y por tanto el nivel de pobreza es bastante superior a lo que indica la CACEN últimamente entregada. Entonces, claro, esa gente que está protestando ahí está protestando por ese tipo de cosas que más encima se calculan mal en los indicadores del gobierno, del Estado, y el presidente sale a sumarse a la protesta. Si es dantesco, es populista, es antiforma y me quiero remitir a eso, que es un problema cultural del poco respeto a las formas que tenemos en Chile, que claramente uno esperaría que el jefe de Estado no se sume y trate de solucionarlo en vez de ser parte del problema. Álvaro Iriarte. Yo quiero solo agregar lo siguiente. Yo soy de aquellas personas que creen, y a veces esto genera discusión, pero yo creo que llevamos ya casi 15 años con un deterioro sostenido de la figura presidencial, como pocas veces lo hemos tenido. No somos el único país. Estados Unidos tuvo un deterioro de la figura entre 1968 a 1980 brutal, pero eso repercute en la institución como tal de la figura del presidente, pero también repercute en la conducción de los asuntos y se genera un problema que profundiza la crisis de autoridad en la que estamos. Por supuesto que el 30% que respalda al presidente Boric y que va a seguir respaldándolo de aquí hasta que deje la moneda, lo debe encontrar esto extraordinario, fantástico, de una humanidad, de una cercanía, de una empatía, de una forma de hacer política de otro planeta. El tema es que, en el fondo, yo concuerdo con lo que ha dicho tanto Paz como Martín. Tú no puedes, Tomás, confundir la empatía, la cercanía, la espontaneidad con chacrear, porque esa es la palabra, perdóname, es hacer una mofa de la figura y de la institución. Y eso trae repercusiones. O sea, el día de mañana nosotros vamos a estar discutiendo la polarización, la politización, que la gente está tan violenta. Bueno, pero hay un elemento que es previo, que es que en el fondo cuando tú insistes en no respetar la autoridad legítima y la vas debilitando tanto en los hechos como en la teoría, y en este caso aquí hay hechos, ¿no? O sea, es el presidente que sale todo protocolo y que, insisto, van a defender que es espontáneo, que es empático, pero eso no es mi punto. Tú no puedes confundir eso con la dignidad que tiene el cargo. Ojo con eso. Y eso nos va a traer repercusiones en el corto plazo, por supuesto, a todos como país. Vamos a hacer una pausa comercial, nos queda la última pausa, pero a la vuelta vamos a tener un tema bien interesante, ¿no? Que tiene que ver con el último supremazo, literalmente, ¿no? Con la última decisión de la Corte Suprema que tiene relación con las ISAPRES, en particular con la ley GES, y que ha generado, por supuesto, harta reacción en el mundo de los prestadores privados, en el mundo, por supuesto, también de las ISAPRES, que genera una discusión bien importante que tiene que ver con los alcances de las decisiones que puede tomar la Corte Suprema, ¿no? Que hoy día ya es un legislador, digamos. O sea, si hay una tercera cámara en la Corte Suprema, no es el Tribunal Constitucional, a esta altura es la Corte Suprema. Y que, por supuesto, conversa también con la situación que se había metido debajo de la alfombra, literalmente, que tiene que ver con la crisis de la ISAPRE, con el fallo anterior de la Corte Suprema, con la ley corta que presenta el gobierno, con la posibilidad real de que el sistema de salud privado colapse y, por lo tanto, colapse también el sistema estatal de salud, eso hay que decirlo, que lo habíamos dejado de conversar, ¿no? Y que este nuevo fallo de la Corte Suprema nos trae de vuelta ese debate y, por supuesto, la opción que el gobierno ha tomado en esa materia. Vamos a ir a la pausa comercial y en pocos minutos estamos de vuelta para conversar de ese tema acá en Nuevas Voces con Álvaro Iriarte, Martín Arrau y Paz Charpentier. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Estamos con Martín Arrau, Paz Charpentier y Álvaro Iriarte. Nos quedan nuestros últimos minutos de conversación. Les quiero leer un titular. Antes de pasarme al tema ISAPRE y el fallo de la Corte Suprema, les quiero leer lo que publica la Tercera PM. Acaba de publicarlo hace pocos minutos. En horario laboral, 2 puntos. El funcionario de la Municipalidad de La Pintana y asesor del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que lideró la marcha en la que apareció el presidente Boric. En horario laboral, el funcionario de la Municipalidad de La Pintana y asesor del Ministerio de Vivienda que encabezó la marcha en la que apareció el presidente Boric. Es lo que informa la Tercera PM.
Interesante caso, veo que el Ministerio de Vivienda tiene harto funcionario circulando ahí. No sé si Carlos Montes va a poder seguir resistiendo, haciéndose el que no sabe, ¿no? El que esto es culpa de la subsecretaría, si seguimos conociendo estos casos. En fin, pasémonos al tema del supremazo, ¿no? Podríamos decir que el sistema privado de salud está totalmente estresado, principalmente por los fallos de la Corte Suprema. Lo que hace la Corte Suprema, en definitiva, es, de algún modo, lo que hace es fijar un tope de la prima del GES, de las garantías en salud, y además, por lo tanto, obliga a las ISAPRES a hacer devoluciones a sus afiliados, ¿no? En definitiva, lo que hace la Corte Suprema es fijar un precio. Para que hable una tarifa. Lo que hace es fijar un precio que se suma, por supuesto, al fallo anterior. Y nuevamente volvemos a la discusión que tuvimos hace 3 meses, ¿no? Las ISAPRES estarían al borde de colapsar, no habría recursos suficientes para hacer las devoluciones, el gobierno, por supuesto, come cabrita esperando que las ISAPRES caigan, feliz de la vida, digamos, sin mayores problemas, sin entender la dimensión del problema. Es decir, una situación bien complicada, pero que de nuevo trae el debate, lo que hemos conversado en otras oportunidades, Paz Charpentier, que tiene que ver con estas sentencias que está emitiendo la Corte Suprema, con efectos evidentemente generales, en que se fijan criterios generales de actuación contra las ISAPRES, y que en este caso, no respecto al caso concreto, sino la generalidad de los casos, obliga a que la ISAPRE devuelva plata a sus afiliados. Ahí hay un tema que es bien interesante y que se conecta, por supuesto, con la discusión constitucional y con la oportunidad que hay de ponerle coto al activismo judicial o a la legislación que empiezan a tener el papel legislador que empiezan a tener los jueces. ¿Qué te parece, Charpentier, este fallo de la Suprema? Bueno, yo creo que el primer problema que nosotros tenemos que tener presente aquí tiene que ver con las consecuencias prácticas para los afiliados y particularmente respecto de quienes hoy tienen tratamientos que son de largo plazo, ¿verdad? Porque eso genera una tremenda incertidumbre y un tremendo estrés para quienes, por ejemplo, hoy están enfermos y tienen dificultades para poder hacer uso como afiliado de una ISAPRE, de las prestaciones y de los servicios que ésta, en definitiva, debe llevar a cabo, ¿verdad? Y eso genera una serie de consecuencias prácticas para las personas enfermas en el día a día. Eso primero que todo, ¿verdad? Que creo que no tenemos que perder el foco en eso, porque el hecho de, por ejemplo, un tema súper práctico y básico que a uno a veces no se le olvida que a uno se le olvida cuando está saludable, pero cuando uno está enfermo, por ejemplo, el hecho de que los reembolsos tengan una dificultad práctica, por ejemplo, es un problema para alguien que está enfermo, ¿verdad? Y genera una serie de consecuencias, incertidumbre, etcétera. Estrés innecesario, sobre todo cuando uno está enfermo. Eso primero que todo. Y segundo, a esto que tú señalabas de los efectos de las sentencias, esta discusión de efectos relativos y efectos generales, que no debiera ser una discusión porque está claramente establecido en la ley, pero que se da con ocasión del supremazo, o qué pueden hacer los órganos, ¿verdad? Bueno, los órganos del Estado solo pueden hacer aquello que les está expresamente facultado y no otra cosa. Existe una extralimitación en ese sentido y hay una carta en el diario El Mercurio que venía hoy día que explica bien estos puntos, ¿verdad? Pero yo quiero ir al tema de fondo y aquí me parece a mí que el tema de fondo es la judicialización de las políticas públicas. ¿Y por qué se produce la judicialización de las políticas públicas? Bueno, primero, porque creo que es un síntoma de la crisis de ingobernabilidad que hoy día tenemos, es decir, la incapacidad del sistema político a dar respuesta a aquellas cuestiones que son fundamentales para la ciudadanía, las reformas que son necesarias para que las personas tengan una mejor calidad de vida, ¿verdad? Creo que la judicialización de las políticas públicas es un síntoma de esta crisis, de otros tantos, ¿verdad? Segundo, lo que tú bien señalas, aquí a mí me parece a mí que hay efectivamente activismo partidista incluso dentro de los ministros de la Corte, cuestión que es bastante cuestionable porque los ministros deben fallar de conformidad a la ley y dejando de lado sus posiciones políticas, en muchos casos sus posiciones partidistas incluso, y por lo tanto a mí me parece grave que en algunos casos siquiera se ponga en duda aquello, como sucede con ocasión de este caso. Segundo, también tenemos que tenerlo presente para el proceso constituyente, ¿verdad? Porque esta es una de las dificultades que se suscitan con ocasión de entregarle a los tribunales la posibilidad de, por ejemplo, no solamente declarar la existencia de ciertos derechos, sino que además definir cómo estos derechos deben cumplirse, cuestión que debe estar entregada a la política y el día a día que ésta tiene, ¿verdad? Y por último, hay una discusión que viene hace mucho tiempo, ojo, que acá la toma la Corte Suprema, ¿verdad? Pero bueno, en caso de aquellas situaciones en que a través de leyes se permite la fijación de precios, ¿puede o no puede un tribunal declarar precios, fijar precios? Bueno, acá vemos efectivamente cómo la Corte Suprema
se adentra un poco, se involucra un poco en este tema, pero existe otro tribunal de la República que hace mucho tiempo, que declaró que efectivamente un tribunal puede declarar un precio como abusivo, como es el caso del Tribunal de la Defensa de la Libre Competencia, que ha dicho que el tribunal puede declarar un precio, por ejemplo, como abusivo. Situación que al final del día también en la práctica constituye una fijación de precios. Entonces aquí, ojo, que creo que también con ocasión del debate constituyente me parecería idóneo precisar en la Constitución que, bueno, que en aquellos casos en que la ley admite la fijación de precios, que efectivamente lo haga la ley y no un tribunal, Tomás. Martina Raúl. Sí, mira, yo creo que no hemos entendido la gravedad del asunto, porque efectivamente, para que la gente entienda, este tema de la ISAPRES no es que las ISAPRES hagan lo que quieran, sino que es un servicio regulado. O sea, acá hay leyes, hay una superintendencia, o sea, no es que aquí los tribunales fueron al Far West a poner orden. Aquí ya hay organismos y las ISAPRES tienen su ámbito de acción bastante regulado. La gente, la mayoría de la población dice, mire, yo estoy en FONASA, a mí, ¿qué me afecta esto? Porque la ISAPRES efectivamente atienden cerca de un 15% de la población. Pero dependen de la ISAPRES y se ha surgido en Chile todo un sistema privado de salud que hace cerca de 86 millones de prestaciones al año. Y el sistema público hace 128, o sea, están bastante más empatados. El sistema privado, los laboratorios, las clínicas, lo que acá en el campo la gente dice, oye, voy a ir a atender particular. Bueno, es el sistema privado que existe en gran parte gracias a estas ISAPRES que mantienen y los médicos y los laboratorios pueden cobrar lo que cobran porque existe un sistema privado de salud que paga y que es eficiente. Con esto, si este criterio persiste, van a haber apelaciones internacionales, lo que queramos, pero si persiste va a ir desapareciendo el sistema privado de salud, la ideología de izquierda, este gobierno está feliz con eso, y todos vamos a estar condenados a estar obligatoriamente en FONASA, y eso es lo grave. Y vamos a estar obligados a estar en un sistema público con un monopolio estatal que hoy día tiene un gasto per cápita, o sea, un gasto por persona tratada equivalente a lo que gastan las ISAPRES, pero de manera mucho más ineficiente. O sea, estamos en un récord hoy día, 7,6 millones de personas en lista de espera del sector público, donde están condenando a todos los chilenos a irse a ese sistema público. Acá en el Servicio de Salud de Ñuble, un ejemplo, cuando a mí me tocaba estar en la Intendencia, tenía un 30% de ausentismo, o sea, un 30% de los funcionarios de ese sistema de salud no estaban trabajando porque estaban con licencia, casos especiales. O sea, así se administra lo público. Vamos a crear y fortalecer un monopolio estatal, que se va a administrar como TVN, se va a administrar como se administran las cosas públicas, condenando a las personas, quitando libertad de elección. No es que yo defienda la ISAPRES, pero sí defiendo la libertad de las personas de elegir y que haya competencia del sector público y privado, porque efectivamente hoy día, de hecho, lo paradójico es que este fallo es por las garantías GES, la garantía explícita de salud, y gran parte de la solución de esas listas de espera de auge y de GES la resuelve el sector privado, porque el sector público no es capaz y le compra estos servicios al sector privado. El sector privado que se está condenando hoy día a desaparecer. Es lo más paradójico. Acá el gran castigado en la población, y vamos a ver en el mediano o largo plazo, si esto persiste, un deterioro al final de cómo se tratan y cómo se atienden las personas en este país. Es gravísimo, los jueces efectivamente haciendo activismo judicial, y ahí vienen algunas propuestas que espero que se aprueben en el sobre el borrador de los expertos, enmiendas que presentó el Partido Republicano para acotar al menos el activismo judicial, que espero que tengan a bien los señores consejeros votar a favor. Álvaro Iriarte, antes de que se nos acabe el programa, Jorge Correa Sutil hoy día publicó una carta del Mercurio muy dura en este tema, ¿no? A tal punto que dice que la tercera sala de la Corte Suprema, con su sentencia, lo que hace es vulnerar principios básicos del debido proceso y subvertir el orden democrático. Sí, yo si fuera conspiranoico te diría que en Chile se acabó el Estado de Derecho y el principio de la República. O sea, la Corte legislando, el Congreso pasando leyes inconstitucionales, o sea, no hay Estado de Derecho, más la situación de la Araucanía. Pero no lo soy. Sí creo que hay esto está muy debilitado y hay que repensar el futuro, derechamente. Pero sí creo que también en el caso de la ISAPRE en particular, y muy rápido, que no debemos olvidar, todo sistema tiene que ir siendo ajustado, modificado, perfeccionable. Como dicen por ahí, todo es perfectible. Y yo creo que acá hay una responsabilidad muy importante del sector, de las derechas. Voy a hablar hacia atrás, no hacia el futuro. Faltó avanzar. Se quedaron en un momento con la tranquilidad de que el sistema de salud mixta como estaba funcionaba, que el sistema en materia de pensiones funcionaba, y no fueron avanzando las reformas en la línea. Y eso también pasa a la cuenta. Y hoy día concuerdo con Martín, el gobierno va a tomar palco, porque lo mejor que le puede pasar a aquellos que promueven este sistema único de salud estatal monopólico es que colapse el sistema de ISAPRES y en el fondo nadie va a rescatar a las ISAPRES, porque fue lo que dijo Martín. Si no estamos con las ISAPRES, estamos con el derecho a la gente de elegir dónde quiere recibir la prestación. Ahí hay una tarea pendiente y las derechas tienen que asumir esa responsabilidad.
Álvaro Iriarte, Martina Rau, Paz Charpentier, muchas gracias por acompañarnos este día viernes acá en Nuevas Voces de Agricultura. Lamentablemente se nos acaba el programa. Ustedes, queridos amigos, que siempre nos acompañan con su sintonía, con sus comentarios, que tengan un muy buen fin de semana. Quédense en la 92.1 porque ya viene Deportes en Agricultura. Nosotros nos reencontramos el día lunes. Hay programa el día lunes, queridos amigos, no es feriado, para seguir conversando actualidad política acá en Nuevas Voces. Que estén muy bien. Chau, chau.